Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy estoy por Noemí Sanín. De nuevo Colombia y Venezuela vivieron momentos de dificultades diplomáticas, esta vez por el diferendo marítimo que mantienen los dos países en el llamado Golfo de Venezuela. Vean ustedes lo que pasó. El gobierno de Nicolás Maduro creó unas llamadas zonas de defensa y en ese golfo trazó la línea que ustedes están viendo. Lo grave del asunto es que esa línea prácticamente trazó una frontera en la zona en disputa y que difiere mucho de la propuesta que hizo Colombia hace varios años y que es la que ahora van a ver ustedes en color amarillo. La zona es importante para los dos países por recursos marítimos y petroleros. Para Venezuela, por el interés de China de invertir en esa región. La decisión venezolana abrió interrogantes. Para unos estaban cambiando los límites, para otros teniendo una cortina de humo. Pero además causó preocupación la demora de Colombia en reaccionar. Para analizar esta situación que ya tuvo una respuesta venezolana, luego de una nota de protesta del gobierno colombiano, está con nosotros Carlos Patiño, historiador e investigador de conflictos internacionales contemporáneos de la Universidad Nacional. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Andrés Molano, internacionalista de la Universidad del Rosario. Bienvenido. Gracias, Juan Diego. Pues hay muchas dudas, muchos interrogantes y por supuesto vamos a tratar de entender exactamente lo que está ocurriendo. Todavía no nos reponemos de la derrota jurídica que sufrimos y lo adolorido que estamos luego de perder en ese litigio con Nicaragua, en el caso de San Andrés y Providencia. Ahora estamos envueltos en otra historia que parece sin fin. ¿Cómo ve usted lo que está pasando, profesora de Patiño, con Venezuela? Pues mire, ahí este es un dato muy interesante porque primero es un conflicto de larga data, este no es un conflicto de última hora, no es un conflicto únicamente de coyunturas económicas, llevamos casi que 2 siglos en disputas permanentes con Venezuela sobre diferendos limítrofes territoriales y marítimos, pero estamos además en una coyuntura donde Venezuela hace un uso en política interna de estos diferendos para poderlo mostrar y poderlo agitar en contra de la oposición. No es gratuito que además esto surja básicamente en el momento en que el gobierno de Maduro se enfrenta contra Felipe González, se enfrenta contra una serie de corrientes internacionales que asisten a la oposición, que tienen contactos con la oposición y que adicionalmente cita para las elecciones de diciembre. En ese contexto, esto tiene un valor importantísimo en política interna y además lo demuestra la forma tan diferente en que se tratan, digamos, lo que el decreto había dicho, el decreto 1787 había planteado frente a Guyana y frente a Colombia. Termina rectificando frente a Guyana, reconociendo que hay una disputa por un diferendo, mientras que frente a Colombia no hay un reconocimiento de esa disputa, no hay un reconocimiento de ese diferendo y se marca una, digamos, deja sobre la mesa un uso interno en política. ¿Cuál es su visión, profesor Molano, frente a lo que está ocurriendo y lo que está hoy viviendo Colombia y Venezuela? Bueno, yo creo que esto pone sobre la mesa el hecho de que los conflictos, y este tipo de conflictos en particular, no por el hecho de hibernar o estar congelados, desaparecen. Y en ese sentido es imperativo que Colombia inicie un proceso para resolver esos conflictos, porque de lo contrario van a seguir funcionando como una caja de Pandora que en cualquier momento se abre y de la cual puede salir cualquier cosa. Y yo creo que aquí hay una oportunidad. A pesar de las circunstancias en las que se ha producido todo esto, yo creo que aquí hay una oportunidad. Y es que hay 2 versiones del famoso decreto 1787. Y en la segunda de ellas se hace un reconocimiento explícito de que existen áreas pendientes de delimitación y se invoca la expectativa de una solución amistosa en términos de esa delimitación. Como lo señalaba Carlos Alberto, esa segunda versión del decreto habla explícitamente del caso de Guyana, más no del de Colombia, y eso tiene una explicación lógica, y es que Guyana protestó mucho antes que Colombia frente a la primera versión del decreto. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que Colombia no pueda considerar que el reconocimiento que hace Venezuela de ese litigio pues puede servir de punto de entrada para reactivar la negociación con Vamos Venezuela. a recapitular un poco. Este conflicto, como ustedes lo han dicho, es de vieja data. Esto viene peleando Colombia y Venezuela por el Golfo desde hace muchísimos años, dado los intereses económicos y los recursos que hay allí. Pero han pasado muchísimos gobiernos, inclusive pasó el gobierno del presidente Chávez, del presidente Uribe, y ahora el presidente Nicolás Maduro expide este decreto, el 1787, y lo hace en el mes de mayo, donde establece los límites y las fronteras. Ese es el lío con Guyana, para una pelea que sostiene con Guyana, se pasa por la faja a Colombia y expide el decreto estableciendo los límites.
Puede ser una lectura, yo quisiera leerlo de otra manera que, digamos, puede ser incluso de mayor uso en política interna. Es que esto está definido constitucionalmente para Venezuela y es el artículo 10 de la Constitución aprobada por Chávez, pero que no se lo inventó Chávez, que ha estado en las constituciones venezolanas desde finales del siglo XIX, y es que los venezolanos reivindican que el territorio de Venezuela es el que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela antes del 19 de abril de 1810. Es decir, reivindica un montón de territorios que siempre han estado, digamos, en una serie de disputas, lo que nosotros llamamos la Guajira, lo que para nosotros es una parte importante de los llanos orientales de Colombia, pero también el Esequibo guyanés y una serie de áreas marinas fundamentales en ese contexto. Esto que implica... Eso era la Capitanía. Claro, eso es la Capitanía General de Venezuela. De Venezuela, que incluía territorios de la Guajira y de Venezuela, y es lo que hoy por hoy, en el artículo 10 que usted menciona de la Constitución, el 11 y el 12, si no estoy mal, están reclamando, y que hoy lo que ha hecho Maduro es prácticamente expedir el decreto reglamentando. Eso es lo que quiere decir, es que finalmente tampoco Maduro está haciendo nada inconstitucional desde el punto de vista venezolano, está reglamentando las fronteras, está definiéndolas porque constitucionalmente tiene un mandato para hacerlo. Es más, es casi que perentorio, obligatorio ejecutarlo. Claro, el problema es que hay que diferenciar entre política interna y política internacional, y a lo internacional el asunto no es tampoco tan simple. Pero también uno podría pensar, profesor Molano, que aquí lo que algunos han señalado es que podría haber una cortina de humo dada la crisis y la mala situación de popularidad y la mala situación económica que se vive en Venezuela, y que podría estar buscando otro tipo de intereses el gobierno de Maduro. Mire, yo no descarto desde luego que esto esté condicionado por factores de política interna. Además, tiene lugar en una coyuntura electoral en Venezuela y también, hay que decirlo, en una coyuntura electoral en Colombia, lo cual explica en buena medida parte de las reacciones que ha suscitado todo esto en el ambiente político colombiano. Yo quisiera, sin embargo, disentir de lo que ha señalado Carlos Alberto. Claro. En el derecho internacional no se pueden establecer límites de manera unilateral. Si no, imagínense ustedes que cada Estado, a través de sus propias leyes, estableciera sus límites frente a los demás Estados. Viviríamos en una situación de permanente conflicto. Y ni el lenguaje del decreto 1787, ni las correcciones que le ha hecho el gobierno de Venezuela, y ni siquiera los términos en los que acoge la respuesta a la nota de protesta del gobierno colombiano, tal como lo hemos conocido por vía de comunicados de prensa en el sentido de reactivar los mecanismos diplomáticos bilaterales, dan a entender que esa sea la intención o la naturaleza del decreto. Los límites no se pueden fijar unilateralmente, y eso debería pasar por el Congreso, ni para Venezuela, ni para Colombia en relación con Nicaragua, porque recordemos que antes del 1787 Colombia expidió el decreto 1946 en 2013, que creó la zona contigua integral en abierto desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Digamos que entonces tendría que firmarse un tratado internacional entre los dos países, un pacto entre los dos, para que se establezca. Esa es la situación en la que estamos, y esa es la salida que hay por ahora: recuperar la negociación y el diálogo directo con Y eso es lo que no se ha logrado en todos estos años por los diferentes Ha habido gobiernos. avances y retrocesos. El último incluso en época del presidente Hugo Chávez y del presidente Uribe en 2007, cuando hubo un borrador de acuerdo, ¿no? Que finalmente se malogró debido a la turbulencia de las relaciones bilaterales. Pero eso implica que existe un punto de partida para la discusión, y ese punto de partida es el que hay que retomar ahora. Claro. No, pero espera, yo sí quiero aclarar algo. Lo que dice Andrés es que en política interna no puede decir lo que quiera. Yo limito con Argentina, puedo limitar con Brasil, lo que sea. Por eso decía, hay un ámbito de la política interna que difiere sustancialmente de la política internacional, que implica la ejecución de los tratados. Pero lo que en realidad sucede acá es que el tema de Venezuela no es necesariamente ni modificar los tratados, ni modificar los límites, simplemente armar una cortina de humo. No va más allá de eso. Claro, pero toquemos ahora otro punto que a mi juicio es clave. ¿Cuándo se expide el decreto? ¿En mayo? La primera versión es del 26 de mayo. De mayo, ¿cierto? ¿Y solo hasta ahora reacciona el gobierno nacional? Es decir, ¿hubo demoras? ¿Qué nos está pasando? Bueno, Guyana reaccionó el 7 de junio. Ahora, lo interesante es que reaccionó el 28 de junio imponiendo sanciones a las aerolíneas venezolanas e imponiendo una serie de sanciones importantes. La reacción de Venezuela es corregir el decreto, ¿no? Y corrige el decreto. Y responde, después de corregir el decreto, a la queja de Guyana. Pero digamos que esa no es la pregunta que yo formulé. Lo que estoy diciendo es, en el caso concreto de Colombia, se reaccionó casi un mes después. Inclusive, se conoció primero todo ese lío y todo eso que se veía venir a través de los medios de comunicaciones, a través de diferentes ministros y de diferentes personas que han tenido unos vínculos directos con el tema venezolano. Pero si no es por eso, todo había pasado de agache.
Lo que pasa es que yo creo que el Estado colombiano tiene un problema de fondo mucho más complejo y es que no tiene una capacidad estratégica de valorar sus condiciones como Estado, qué es lo que el Estado tiene que defender en términos estratégicos, hacia dónde se mueve, y ese es un asunto que lo vemos tanto, de nuevo, en política interna y externa, o frente al proceso de paz, o frente al conflicto interno, o frente al tema de Nicaragua, o frente al tema de Ecuador, o la definición de Santa Rosa del Yarí en Leticia frente al Perú. Es decir, tenemos una serie de problemas estratégicos que el Estado colombiano reiterativamente no aborda, y en esta condición de nuevo lo hace de forma muy tímida y muy limitada. Yo sí difiero de los que han dicho que con una nota de protesta bastaba. Yo creo que una nota de protesta simplemente no basta. Creo que la comparación con Guyana lo ha dejado claro. Guyana no solamente pide una aclaración, sino que además establece sanciones y hace y toma acciones contra los intereses venezolanos. Colombia solo emite una nota de protesta. Algunos han calificado que eso es suficiente. Eso no es suficiente. Es tardío, es insuficiente y además deja esto, digamos, en una situación muy compleja de reacción y capacidad de acción. Además que el gobierno de Venezuela ha respondido en un comunicado a esa nota de protesta de la Cancillería nuestra, haciendo unos señalamientos muy puntuales, sobre todo hablando de una oligarquía y de unos intereses también de la derecha colombiana para tratar de torpedear y entorpecer un poco las relaciones entre los dos países. Pero de eso y mucho más también vamos a hablar en breve aquí en Polos Opuestos, hablando hoy de lo que se está viviendo en ese conflicto nuevamente que se revive por razones limítrofes entre Colombia y Venezuela. Ya volvemos. Seguimos en Polos Opuestos tratando el tema que hoy acapara la atención internacional entre Colombia y Venezuela y tiene que ver precisamente con un nuevo diferendo que hay alrededor del Golfo de Venezuela luego de que se expidiera un polémico decreto por parte del gobierno de Nicolás Maduro que ha encendido nuevamente la polémica. Pero estamos hablando con el profesor Patiño, también con el profesor Molano sobre estos temas. Ha dicho en ese comunicado expedido por el gobierno venezolano respondiendo a la nota de protesta de nuestro país que hay unos intereses oscuros que están tratando de promover una inestabilidad y un conflicto entre Colombia y Venezuela. ¿Tiene asidero eso? Yo realmente no le veo, digamos, mucha salida a otra cosa. Yo espero que no pase de ahí, espero que no pase de ser un roce diplomático, espero que no pase de ser un uso interno, porque lo otro sería esto escalarlo, digamos, a una diferencia sobre las áreas marinas como tal, y esto implicaría una pequeña movilización de las dos armadas. Cosa que no es conveniente. Ya tuvimos, digamos, un escenario dificultoso, si no lo recuerdan, en el 86 o 87 con la corbeta Caldas, donde además hubo una serie de, digamos, desafíos mutuos y que puso las relaciones en un momento muy difícil. Ahora, el gobierno colombiano va muy suave con Venezuela, entre otras porque tiene la negociación de paz con las FARC, aunque esto se ha ido dilatando mucho porque ya, digamos, esto pareciera que las conversaciones tengan éxito o fracasen, ya no depende mucho del gobierno venezolano, pero el gobierno colombiano tiene una actitud demasiado cauta con Venezuela. ¿Será eso? ¿Usted lo ve también? ¿Le da esa misma lectura? Bueno, yo leo el comunicado, yo leo otra parte del comunicado. Usted lee la de la oligarquía y la conspiración contra Venezuela, cosa que forma parte del lenguaje y la retórica al cual nos tiene acostumbrados la diplomacia bolivariana del socialismo del siglo XXI. Pero hay una parte del comunicado en la cual el gobierno venezolano dice, oiga, coincidimos en la necesidad de realizar una comisión binacional de alto nivel para discutir los temas. Pues bien, si estamos buscando una oportunidad para sacar del congelador el diferendo, para recuperar el principio de acuerdo de 2007, para resolver definitivamente este conflicto, pues Venezuela, por decirlo de alguna manera, está abriendo una ventana de oportunidad y es esa ventana de oportunidad la que hay que aprovechar. A salir ahora, digamos, con un discurso guerrerista o a exacerbar el ánimo nacionalista, solo acabaría haciéndole el juego, creo yo, a los intereses precisamente nacionalistas, patrioteros y electorales del gobierno de Nicolás Maduro en aras de encontrar un enemigo externo en Colombia. Con un ingrediente adicional, si hay un tema en el cual la oposición y el chavismo siempre han estado de acuerdo, es el tema de las reivindicaciones territoriales de Venezuela, tanto con Guyana, que representan 1/3 del territorio guyanés, como con Colombia en las áreas del Golfo de Venezuela o Coquibacoa. La verdad es que Colombia no ha sido muy buena defendiendo sus fronteras, defendiendo su territorio. ¿Cuántos kilómetros
hemos perdido en medio de todos esos conflictos? No, pues Colombia, si uno sumara todo lo que se ha perdido desde el siglo XIX a hoy en términos de territorios frente a Brasil, la pérdida de Panamá, los territorios con Ecuador y con Perú, son más de 750.000 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo hacer para no repetir esos errores del pasado? Es que es casi imposible, porque el Estado colombiano, insisto, no tiene una concepción, y ahí sí coincido con Andrés en algo que es importante, mientras que los venezolanos tienen acuerdos políticos frente a sus intereses territoriales, los colombianos parecen no tenerlos. Si uno recuerda a las notas, por ejemplo, frente a la pérdida de Panamá, primero los grupos de gobierno en Colombia, sean del sector que sean, en general no han valorado todavía qué significó la pérdida de Panamá en términos estratégicos, pero incluso en periódicos de la época se decía, se perdió Panamá, no se perdió mucho, no hay que parar, no hay que ponerle mucho cuidado al tema. Algunas de las reacciones frente al tema de Nicaragua iban desde una exacerbación de un sentimiento nacionalista de algo que el país no conoce, hasta una subvaloración de que lo que se había perdido o lo que se pudiera perder no tiene ninguna implicación. Eso lo que muestra es que no hay una concepción estratégica de la defensa del Estado, y el Estado no tiene claro tampoco a qué se enfrenta frente a Y seguimos enredados con Nicaragua. No se resuelve y no se resolverá. A falta de un proceso, tenemos 2 procesos pendientes en la Corte Internacional de Justicia, y estamos enredados porque el argumento de quejarnos a Venezuela por actuar unilateralmente es exactamente lo mismo que hicimos nosotros frente a Nicaragua. Así empezamos, pero nosotros empezamos el litigio con Nicaragua en ese sentido. Pero aprovechando ese punto que han tocado ustedes, cuando estalló todo el problema con Nicaragua y se nos vino ese fallo en contra, decidimos renunciar o retirarnos, denunciar el Pacto de Bogotá y retirarnos justamente para que no tuviera sobre nosotros ningún tipo de influencia ni de decisión la Corte Internacional de Justicia. Hoy, habernos retirado del Pacto de Bogotá, ¿incide en esto que estamos padeciendo con Venezuela? Mire, no tiene ningún impacto frente a Venezuela porque Venezuela nunca fue signataria del Pacto de Bogotá. Y lo firmó, pero nunca lo ratificó. Que en prácticas, digamos, no tiene ningún efecto frente a Venezuela. Entonces, es inocuo completamente. Ahora, frente a la Nicaragua también fue completamente inocuo. No planteó nada ni frente al problema pasado ni frente a las demandas que siguen vigentes en la Corte. Y con un asunto adicional que es complicado. Es que ahora, porque estamos en el gobierno de Santos, pero en el gobierno de Uribe fue el mismo gobierno de Uribe el que propuso que se resolviera el tema de Nicaragua en la Corte Internacional y finalmente fue adverso al fallo colombiano. Insisto, ¿por qué? Porque no hay una concepción estratégica de defensa del territorio y del Estado. Claro, y hay unos especialistas que han empezado a hablar de unas manos oscuras ahí detrás de todo esto que está ocurriendo, moviendo unos hilos para generar todo este conflicto. China, como ocurrió, dicen también, con Nicaragua. ¿Sí cabe esa teoría o no? Mire, yo por principio no me tomo en serio ninguna teoría de la conspiración porque como es tan difícil de probar, pues no tiene mucho sentido. Es innegable que China tiene un activismo cada vez mayor en América Latina, en distintos ámbitos, en distintas zonas de la región, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, porque finalmente intenta proyectarse definitivamente como una potencia global. Pero de ahí a suponer que todo lo que ocurre en relación con Colombia y con la definición del dominio territorial de varios estados en América Latina obedece a una maquinación desde Beijing, hay un trecho muy largo. Claro, ¿usted también piensa? No, estoy completamente de acuerdo con Andrés. Es que es imposible pensar que China se meta en algo tan pequeño para sus intereses globales como los callos de los monjes. Eso, digamos, no tiene ningún efecto real para la política internacional de China, ni siquiera representa un posible beneficio de nada concreto. Es decir, incluso podría estar más interesado Rusia en armar un conflicto y en las hipótesis internacionales en este momento algunos establecen una conexión directa entre Ucrania y el escenario colombo-venezolano y los intereses rusos. Eso podría ser incluso más aceptable que el tema chino, pero ni siquiera los rusos se podría concretar en esa perspectiva. Mejor dicho, si les entiendo, eso es un cuento chino, mejor dicho, eso de... bueno, no lo hemos dicho nosotros. Lo dijo usted, no nosotros. Pero retomemos el tema que usted mencionaba de la estrategia que le hace falta a Colombia para defender sus intereses. ¿Cómo hacer para cambiar eso? Y tener una mejor estrategia y no dejarnos quitar territorio que, obviamente, sin ser muy pesimista, podría pensar uno, de seguir insistiendo Venezuela así, podríamos terminar prendiendo los llanos orientales y la Guajira. Bueno, pero eso ya es tremendismo. Eso tampoco ayuda a la definición de esa estrategia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos hacer como si el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de San Andrés, del archipiélago, no existiera. Eso tendrá que resolverse de alguna manera. Y por ahora estamos estancados y emproblemados. Y en el caso de Venezuela, lo que hay que hacer es convertir la necesidad en virtud y aprovechar esta ventana, repito, que se está abriendo para descongelar la controversia y llegar a una definición de cuál es el alcance de los dominios de uno y otro país en esa zona.
Más o menos, yo no quisiera ser tan optimista como Andrés, me parece que es pecar de demasiado optimismo. Creo que el tema con Venezuela no se va a resolver tan fácilmente, creo que es un tema que Venezuela le va a sacar un partido muy importante dentro de la política interna, lo va a utilizar, como dice la primera parte del comunicado, contra la oposición y la oligarquía colombiana y todo este montón de elementos del discurso de la galería interna venezolana. Sin embargo, creo que tampoco va a tener mayor trascendencia, pero tampoco creo que se vaya a abrir la ventana de oportunidad de resolver el tema, porque la última vez que se hizo fue entre 2008 y 2009, que el presidente Chávez y el presidente Uribe crean de nuevo una comisión para resolver el tema y luego Venezuela lo termina dilatando. Creo que tampoco aquí vamos a tener una capacidad más fuerte, entre otras porque Maduro no tiene la fuerza política que tenía Chávez para negociar, ni tiene tampoco, por decirlo de esa manera, el respaldo popular que le permite llegar a una negociación con Pero esta podría ser la oportunidad, ¿no? Buscar, ¿no? Esa es una lectura entre optimista e ingenua. Bueno, Gracias por lo de ingenuo. Lo dijo él, no lo dije yo, profesor. Ya vamos a hablar de eso, por supuesto, también, y el impacto que tiene en toda esta polémica el tema electoral, tanto en Colombia como en Venezuela, en estos meses que se vienen. Ya regresamos. Seguimos en polos opuestos, hablando de ese tema que ha vuelto a subir la temperatura diplomática entre Colombia y Venezuela en los últimos días. ¿Afecta o no afecta el tema electoral de Colombia o de Venezuela en esto que está ocurriendo? Yo creo que a Venezuela la beneficia mucho tener un escándalo con Colombia, tener un rifirrafe con Colombia, tener un roces permanentes a la posición oficialista y de Maduro la beneficia muchísimo. Mientras que en Colombia no es muy claro el beneficio que puedan sacar los grupos de oposición, porque estamos frente a elecciones de gobernantes locales o regionales, alcaldes y gobernadores, no tiene mucho efecto. Genera algún efecto contra el gobierno, alguna crítica, pero es demasiado abstracto frente al tema de quiénes van a elegir. Van a elegir ciudadanos que van a votar por alcaldes y gobernadores que no tienen ningún influjo en la política internacional, mientras que el caso de Venezuela sí tiene un influjo directo y permite presentar a Maduro como un defensor de los intereses venezolanos. Acaban de fijar la fecha de los comicios precisamente electorales para el 6 de diciembre en Venezuela, a propósito también de la huelga de hambre que lidera Leopoldo López, uno de los líderes opositores. ¿Usted sí le da esa misma lectura? Yo coincido en términos generales con Carlos Alberto, pero quiero subrayar que, es decir, a diferencia de otras situaciones en las cuales los gobiernos crean este tipo de turbulencias para recabar apoyo, el apoyo siempre ha estado frente a ese tema de los conflictos territoriales, de los diferendos territoriales de lado y lado. Y creo que más que el hecho de expedir este decreto, lo que puede acabar beneficiando a Maduro es un escalamiento del lenguaje, un escalamiento de la tensión entre Colombia y Venezuela que acabe le dando la razón a Maduro y le permita decir, profecía autocumplida, se dan cuenta que era necesario crear precisamente esas zonas de defensa porque ahí está lo que está haciendo Colombia. Que nuestro gobierno esté preocupado, obviamente, por sacar adelante el proceso de paz en La Habana, que nuestra canciller esté justamente ahora casi que de negociadora en la mesa con las FARC, que nuestro presidente esté viajando por Europa y estén descuidando un poco estos temas, ¿no permiten también darle otra lectura pesimista a ese manejo que le estamos dando a nuestras relaciones internacionales? Pues yo soy el pesimista de la mesa por lo que veo, pero tampoco lo creo ahí en el tremendismo, porque con presencia o no del presidente permanente en Colombia, digamos, esas son cosas que van a pasar de todas formas, porque, insisto, el Estado colombiano no ha armado una acción estratégica permanente que sea, digamos, de forma consistente de defensa de los intereses nacionales. Ese es un asunto que no cabe, digamos, no tiene una fuerte definición en el Estado colombiano. El ejemplo es la política de fronteras. La política de fronteras es muy débil, es muy limitada y con muy poca capacidad de presencia institucional, militar, política, cultural en las fronteras. Seguimos siendo muy débiles e incluso en términos culturales. Pero pongo un ejemplo de este asunto, es el tema de la frontera con Arauca. De hecho, ahora citabas afuera, de hecho, en algún momento Venezuela reconoce la República de Arauca, pero todavía incluso el Estado colombiano tiene problemas gravísimos de presencia cultural en Arauca. Ejemplo concreto, en Arauca es más fácil ver televisión venezolana que colombiana. Es un tema de frontera, no es un tema únicamente de un servicio público o de una venta de servicios de comunicaciones. Y en ese sentido yo diría que el tema de fronteras es reflejo de un tema mayor que es el tema territorial, de la política territorial del Estado colombiano, que se hace mucho más notorio en la periferia, en la frontera,
pero que también tiene que ver con cierta frontera interna que existe en nuestro país y que no hemos superado. Profesor Remolano, profesor Patiño, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, nota de protesta por lo ingenuo, ya que hablamos de todos esos temas. Aquí termina Polos Opuestos por hoy. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @poloscaracol. También puede ingresar a www.noticiascaracol.com. Allí en la sección de informativos podrán acceder a nuestros programas. Polos Opuestos regresará la próxima semana. Nos vemos.